Estamos en comunicación con el doctor Arias Gibert de Seatra Mendoza, el presidente de la Fundación Seatra Mendoza, ex jefe, juez de Cámara, porque lo queríamos entrevistar por varias cuestiones, varios motivos, mientras él acomoda su cámara. Ahí lo acomodamos nosotros, doctor. Respecto de lo que está pasando por decreto, bueno, que es una constante. He tenido oportunidad de hablar con el doctor en otras oportunidades y hemos hablado fundamentalmente de un avance que ha tenido el gobierno nacional en materia de derechos o de negación de derechos fundamentalmente. Y poné con la 3 y vamos cambiando y ya te lo acomodo yo. En materia de esta hondanada de situaciones que ha tenido el gobierno nacional respecto de los derechos. Los saludamos primero, le damos la bienvenida. Doctor, buen día. Francisco El Choco Palo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Un gusto de saludarlo. ¿Nos escucha bien? sí, los escucho bien. Por ahí tengo un poquito de delay, pero está Perfecto, bien. perfecto. Nosotros los escuchamos perfecto también. Y quiero preguntarle respecto de lo que tiene que ver, doctor. Poneme en mi pantalla, cuando yo hablo, poneme. Ahí está. Quiero preguntarle respecto de esta situación que se da con el decreto de ayer de la limitación en referencia al derecho a huelga principalmente. ¿Qué opinión le merece? ¿Le Bueno, parece que es algo común, normal o estamos naturalizando algo que no debería ser? eh, me parece que es importantísimo entender primero que más que hablar de derecho de huelga hay que hablar de libertad de huelga. Esto es, la huelga es en realidad una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero primero hay que tener en cuenta que el derecho tiene siempre un objeto. O sea, vos tenés derecho sobre una casa, sobre un contrato, sobre una obligación. Ujú, La libertad es algo que a vos te corresponde. ujú. ¿Mm? Sí, claro. Sí, claro. Y esa diferencia no es menor. Es una libertad y una libertad pública. Cuando digo que es una libertad pública, lo que estoy diciendo es que sin huelga no hay Graba, democracia. Esto es, graba. forma parte de la estructura misma Ujú, del Estado. Eh, como libertad pública, la huelga ujú, tiene su origen justamente en compensar y hacer posible la existencia de libertades en una sociedad en la que se han adjudicado poderes y dispoderes ujú, y hay quienes, por ejemplo, están en relación con el medio y el objeto de producción y quienes nada tienen. ujú, Por eso, la huelga es un elemento que hace al equilibrio a los frenos y contrapesos. ujú, Generalmente nosotros cuando hablamos de frenos y contrapesos estamos pensando en las diferencias o los límites que hay entre el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial. ujú, También el federalismo es un freno y contrapeso. ujú, Y también la huelga, porque ujú, la huelga es fundamentalmente un contrapoder. ujú, Mediante la huelga es que es posible, mediante una decisión de disminuir el trabajo coordinada por parte de los trabajadores, discutir las condiciones de trabajo, en las que, si no, al tener que discutir de uno en uno, el resultado no es otra cosa que la absoluta precarización y, justamente, dejar de ser ciudadano para pasar súbdito o esclavo. Es decir, bien, si no hay garantías de esta libertad, como también lo es, por ejemplo, la de manifestación pública, que está ujú, en cabeza justamente de todos los ciudadanos, y que además están reconocidas ambas por la Constitución y los tratados internacionales, eh, no hay ninguna forma de mantener el equilibrio. Es decir, fundamentalmente se convierte el régimen en una forma de totalitarismo, ujú, en la que el poder está en cabeza de uno y no de los demás. Y aclaro esto, el derecho laboral es justamente un derecho de la libertad en la empresa. ujú, ¿Por ujú. qué? Porque, a ver, lo primero que creo que, no sé si lo hablamos alguna vez, pero la libertad, ¿qué es? ¿Elegir entre Wrangler o Levis?
Ujú, o la libertad no es precisamente conseguir más potencia. ujú, Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es elegir entre opciones A y B. Se trata sencillamente de establecer qué cosa me permite perseverar en el ser, perseverar en la vida. Esa es fundamentalmente ujú. la función que tiene la libertad. Es decir, cuando me niegan las posibilidades de comer, o las condiciones materiales de reproducción de la existencia, lo que no tengo es libertad. La Ujú, libertad no es elegir qué compro o qué no compro. ujú, La ujú, libertad fundamentalmente tiene que ver con problemas de condiciones materiales de existencia, sin las ujú, cuales los humanos no existimos. ujú, Y ese es el asegurar los beneficios de la libertad del que habla el preámbulo. ujú. Asegurar los beneficios de libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran Que quieran habitar el habitar suelo el suelo argentino. argentino. Doctor, en esto hay varios temas, digo, no solo en el preámbulo, ¿no? Y los pactos preexistentes, si queremos empezar por ahí. Pero mientras corregimos su apellido, quiero hacerle algunas preguntas respecto de esto, no solo del 14 bis, no solo del preámbulo, sino también del embate que está teniendo el gobierno nacional en contra de los sindicatos, sacando los fondos para que no pasen por el sindicato para las obras sociales. Pero yendo un poco más lejos todavía, o más cerca todavía, digo, parece un retroceso en lo estrictamente institucional en función de una realidad que es estrepitosamente estruendosa, porque en el programa de hoy, con mi compañero Miguel, hablábamos de una quita de derechos constante en este último año y medio para las disidencias, ayer por las declaraciones del presidente en pos de la interrupción voluntaria del embarazo, hablan también de los derechos de la mujer, los derechos de los sindicatos, el derecho a huelga. ¿Es una constante? ¿Cuál limitante puede haber como institucionalidad dentro del Poder Legislativo, que no nos está representando en este momento, por lo menos no en su mayoría? Digo, ¿hay algún dejo de esperanza de poder mantener lo que se recuperó, lo que se logró, lo que se ganó en materia de derechos? ¿O hay que esperar que termine este mandato para ver si podemos hacer algo en el gobierno que viene, si es que se ganan las elecciones, con una oposición completamente dividida? Perdón lo poco esperanzador de mi concepto, digo, pero es una realidad que se está Bueno, viviendo. usted es un optimista. Mm, Eh, lo primero que hay que pensar es que este es un régimen liberticida. ujú, No es un régimen, por ejemplo, el de un régimen democrático, ujú, en la cual justamente lo que se busca es asegurar los espacios de libertad y asegurar justamente que todos tengan lugar en esa sociedad. De hecho, incluso yendo al viejo contractualismo, ¿para qué se hace el pacto? ¿Para qué se hace el Estado? Sino ujú, para asegurar para salir del estado de naturaleza para pasar a lo que se llama la sociedad civil. El gobierno de Milei no tiene por objeto destruir el Estado, tiene por objeto destruir la sociedad civil y volver al estado de naturaleza. Y ujú. lo voy a plantear del siguiente modo. A ver. Cuando lo que está es cuando se destruye justamente la posibilidad de pluralidad, lo que hay es imposibilidad de que se viva dentro de esa sociedad. Ujú, Es decir, cuando vos actuás con un gobierno de carácter liberticida como este, lo que está buscando es acabar con los derechos y con las libertades. Y ujú. esto es central. O sea, la manifestación no es un derecho, es una libertad. Ahí está, ahí está. Lo que decía usted al inicio, ¿no? Se están ¿Eh? coartando libertades, entonces al ser liberticida lo que está haciendo es algo ilegal. Y ahí viene mi pregunta nuevamente, ¿qué mecanismos tenemos para Es retener eso? totalitario. Ajá, Es totalitario. bien. Hay una gran diferencia, y esto vos vas a distinguir enseguida cuando hay un régimen democrático y cuando hay un régimen totalitario. En el régimen democrático, Ujú, vos entendés que hay acuerdos. De sí. hecho, justamente hay convivencia porque hay un acuerdo social. Ujú, ujú, ¿Qué significa el acuerdo? Que entre personas distintas ven cómo gestionan sus diferencias, sus intereses.
una democracia es siempre una sociedad en la que hay conflictos, intereses y antagonismos. Tratar de encontrar cómo se gestionan estos antagonismos forma parte del proyecto democrático o republicano. Por el contrario, los regímenes totalitarios, como por ejemplo la dictadura militar, fíjate vos que ellos son los que más hablaban de consenso. ¿Qué es el consenso si no es efectivamente el hecho de que todos los espíritus son uno solo? Con lo cual ahí es donde anida justamente el huevo de la serpiente. Porque si hay un consenso, todo lo que está fuera de ese consenso es no humano. Bien. Está fuera de lo que es admisible. Por eso hablan tanto de los argentinos de bien. Claro, claro. Palabra que también hubiera podido decir tranquilamente la dictadura militar. Claro. Es como el VIP de moda, ¿no? El VIP, el Very Important People o las clases sociales diferenciales. Efectivamente. Pero además, no es que se destruye el Estado se fortalece. Porque el Estado es también un aparato de represión y coerción. No es solo el Estado que justamente busca construir una sociedad civil. Eso es un Estado democrático, es un Estado de derecho. Pero cuando vos lo que querés es destruir la sociedad civil y construir, por el contrario, un poder de coerción y coacción sin límites, vos lo que estás haciendo no es destruir el Estado, sino cambiarle la naturaleza al Estado, es subvertirlo. Es una subversión del Estado. Claro, claro. El Estado deja de ser el instrumento que abre a la existencia de una sociedad civil a un Estado en el que se acumulan los poderes, por eso sigue siendo Estado, sigue habiendo acumulación de poderes, que además son cada vez menos limitados. Ahí está. Que prácticamente te lleva nuevamente al estado de naturaleza. Es decir, en la que uno agrede a otro solo porque puede. Ese estado de canibalismo es el resultado que va a haber si se continúa con esto. Doctor, tenemos estudiantes de Derecho viéndonos en este momento, estudiantes de producción de radio y televisión, de comunicación social, hay estudiantes aquí también. Y uno de los temas que debatíamos en el inicio, principalmente con Flor, que es estudiante de Derecho, es este embate respecto de la quita de derechos. Y usted me está explicando algo que me parece fabuloso. No me pueden quitar algo que tengo por antonomasia, ¿no? Per se, por decirlo de alguna manera. Sino que lo que están quitándome es la libertad de disfrutar de esos derechos. Esto ya me lo hace ver desde otra manera. Y que deja de ser democrático. Si hay un Estado que deja de ser democrático o republicano y que no hay división de poderes por decreto de necesidad de urgencia, por facultades delegadas o lo que fuere, hay mecanismos. Entonces, vuelvo a lo mismo, perdón por la reiterancia y lo reiterativo, digo, hay mecanismos entonces que no sean de facto, como hizo la dictadura, sino que sean republicanos, una asamblea legislativa, lo que fuere, para que por lo menos estos derechos perdidos los podamos recuperar, los podamos mantener, o que no continúe en el mismo camino este gobierno nacional que tiene un apoyo de una gran parcialidad de los argentinos de bien? Bueno, yo creo que más que buscar y pensar en mecanismos, hay que pensar qué es lo que pasa. Es decir, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, Hobbes y Spinoza. Bien. Bien. Para Hobbes, una vez que se llegó a un acuerdo, hay que hacer lo que dice el soberano absoluto. Después de todo, él es el teórico de la soberanía absoluta del monarca y un antecesor del totalitarismo clarísimo. Spinoza lo que dice, comparte con él, que no podemos vivir en un estado de naturaleza. Porque efectivamente el hombre se convierte en el lobo del hombre. Por eso también acuerda en que hacemos un contrato, hacemos nacer el Estado para que se pase de esta naturaleza a la sociedad civil. Pero la diferencia está en que todos tenemos nuestra potencia y nuestra libertad. ¿Verdad? Sí, lo sigo. Y un pacto
se cumple con la condición de que ese pacto sigue existiendo. Entonces no es un problema de voluntad. Es un problema de que cuando se rompen las estructuras de un Estado, cuando se lleva hacia esa situación, nadie va a cumplir un pacto que ya no le da ventaja, y la anomia que resulta de esta violencia, en la que, por ejemplo, te pueden llegar a decir que hay manifestantes que están infiltrados como periodistas. Perdón, la manifestación es justamente una libertad pública fundamental, tanto como la huelga, establecida expresamente en los artículos 18 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, es un derecho público fundamental de ejercicio colectivo, igual que la huelga. Entonces, lo primero que tenemos acá es que hay una restricción de libertades y un avance hacia formas de totalitarismo, no hacia formas de libertad ni hacia formas democráticas. El problema es que cuando los humanos pierden la sociedad, y es lo mismo el estado de naturaleza que la sociedad civil, acá no es un problema de voluntad o de mecanismos. Sencillamente se tiene que elegir entre acceder a la libertad o lo peor. Y eso es una cosa que a veces no hay que olvidar. Los trabajadores mismos, cuando van a huelga, eligen entre la huelga o lo peor. Que no obliguen todo el tiempo a pensar en lo peor, porque lo que podemos llegar es a un estado de anomia y de violencia, que no es lo que ninguno de nosotros quiere. Pero no es un problema de mecanismos institucionales. Porque el problema principal es que otro de los logros que han conseguido es que hay un profundo descreimiento en los mecanismos institucionales. Y lógico, ¿cómo lo vas a creer cuando se supone que quienes están del lado de los trabajadores o estaban viendo cómo lo apoyaban al hijo? Claro. Es decir, si vos crees que se puede negociar con formas fascistas, lo que estás provocando es una forma de descreimiento. Y eso es una desgracia y una realidad. Y no es un problema tanto de mecanismos, porque los mecanismos no existen por sí, sino en tanto existe un sujeto que los haga vivir. Cuando yo recién llego a Buenos Aires, hace más de 30 años, había un café que decía: en caso de golpe de Estado, rompe el vidrio, y detrás había una constitución. Y yo me imaginaba... ¿Cuál constitución? No, la constitución... Bueno, la constitución del 53-60. Claro. Pero más allá de eso, y me imaginaba a alguien yendo con la constitución en la mano, oponiéndose a un tanque que viene con ganas de pisarte. No es así. No, es verdad. Es decir, la Constitución existe en tanto sea sentida y vivida por la comunidad. Y es por eso que es tan peligroso la anomia, el desencanto, a lo que nos están llevando todas estas formas de posibilismo. Es necesario que exista una alternativa concreta e independiente, que diga: hay sociedad civil y queremos que el Estado deje de subvertirse. Porque no es que el Estado desaparece. El Estado se hace más poderoso y se hace el leviatán con este tipo de formaciones. Eso creo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Y además, digamos, si el tema jurídico, ya que hay estudiantes de abogacía, les recuerdo, bien, sobre eso iba a entrar. Bueno, ahí hay una pregunta que para los que nos están escuchando en la cadena de repetidoras de radio que sale en YouTube, que la hace Diego Díaz. Pregunta para Enrique: ¿cree usted que este decreto será declarado anticonstitucional? No es lo mismo anticonstitucional que inconstitucional, ¿no? Y hay una diferencia interesante, Doc, en este sentido. Yo no le encuentro tanta diferencia. O sea, para mí no es inconstitucional o anticonstitucional lo que no me gusta. Es aquello que se enfrenta
a las cadenas discursivas de mayor jerarquía. Ujú. Sin lugar a dudas que esto es así. Un DNU no puede Pero ir en contra de la Constitución. hay algo que no se puede olvidar. Mm. Y es que los textos son leídos por hombres. Ujú. Hay sujetos que son jueces, Ujú. que, por ejemplo, con todas las diferencias que uno puede tener con determinados actores políticos, hemos visto que ha habido condenas que no tienen ningún tipo de justificación, porque, salvo la política. Sí, claro. Y un objetivo justamente de estigmatización. Bueno, esos señores, que prevarican, por supuesto, estos señores, si tienen que ejercer, no van a tener ningún problema en decir que algo es constitucional o inconstitucional. Sobre todo si tenés en cuenta cómo está constituida la Corte. Bueno, pero ahí va a mi pregunta de nuevo, a los mecanismos. Usted me decía, no es una cuestión de mecanismos, pero me está diciendo que es una cuestión de subjetividad, es el impartimiento de justicia. Digo, ¿hay mecanismos Sí. entonces que no sean constitucionales para frenar esta ondanada? Digo, sí, los referentes de la oposición a este gobierno, a través del lawfare y a través de los fallos, es El complejo. límite para evitar la crisis es Sí, político. es político. Esto sí es político. Es político, es ideológico, y algo que lo que sí tiene razón, aunque no sepa muy bien de qué habla, Milei, Sí, es que el problema es de batalla cultural. claro. El tema fundamental es que eh, fundamentalmente, Ujú. ¿se acuerdan de ese discurso de Moreno, Sí. de Mariano, Ujú, de manera, bueno, sí, sí. que decía, Tiene un par de eh, principios y valores más. si el soberano no se ilustra, Ujú. si no se conocen sus derechos, si él no sabe lo que puede, lo que debe y lo que se le debe, será nuestro destino mudar de tiranos sin haber mudado la tiranía. Entonces, desde el punto de vista constitucional, es totalmente inconstitucional, por varias razones. Varias que le dijeron. Uno es que la huelga es la libertad garantida constitucionalmente, que solo puede ser dejada de lado frente a circunstancias de mayor valor en el caso concreto, que es lo que establece el artículo 24 de la ley 25877, vigente, porque la ley ha suspendido el decreto 430, el decreto, ay, perdón que me olvide, el decreto del año 23, Ujú, el que justamente decía lo mismo que dice este decreto 430. ujú. O sea, la ley vigente argentina dice que solo puede acudirse y convertir en servicio esencial, fuera de los específicamente determinados, Ujú. aquellos en los cuales una comisión independiente determine que son así, y porque hay situaciones en las que está en juego los bienes prevalentes, como son la salud, la vida, Ujú. la seguridad de las personas. Y en ese aspecto, no hay ni libertades ni derechos absolutos, pero vos no limitás la libertad porque se te ocurre, sino porque hay otra libertad que está concretamente en una situación particular en pugna. Doc, volviendo a la ¿Me explico? subjetividad. Sí, 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 sí. Y volviendo a la subjetividad que usted me decía, me citaba lingüísticamente a Mariano Moreno y yo se lo puedo citar fácticamente. Es al mismo Mariano Moreno que tiramos por la borda, ¿no? Yo no. Envenenado. ¿No? Digo, eh, Yo no. también son argentinos los que lo mataron. Digo, hay una batalla cultural y Pero hay una batalla comunicacional de un sector y otro sector que cree que tiene mayores derechos que el otro por una cuestión de, vaya a saber, de subjetividad o preconcepto. ¿Cómo se y, hace a con esto? ver, cuando vos crees que si tenés más y podés más, sos más que otro, pero justamente la democracia es justamente el gobierno que, junto a los que tienen el nombre o los que Claro, tienen el dinero, claro. es decir, la aristocracia serían los que tienen el Sí, sí. nombre, la plutocracia o oligarquía, Ujú. en palabras de Aristóteles, los que tienen el dinero, están aquellos que no tienen otra cosa que ser. Entonces, solo hay democracia cuando hay una parte de los impartes. Cuando los imparte los dejas imparte, se destruye la democracia. Y se destruye el Estado de Derecho y se destruye la sociedad civil. Y con eso estamos hablando simplemente de Aristóteles.
Hay un tema técnico que a lo mejor puede ser de interés para los estudiantes de Derecho, no sé, Ujú. y es este. Primero, que no solo es inconstitucional por su contenido, ¿m? Así fue como lo declaró la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sino que además estamos hablando de una situación que ya fue resuelta hace más de un año por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Al ser resuelta hace más de un año por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que entra a regir es el artículo 109 de la Constitución Nacional, que es un artículo muy poco conocido, pero que concretamente dice que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. En el caso de que sea declarado la inconstitucionalidad del contenido del decreto del año 23 y reiterarlo en el año 25, o estamos ante una causa pendiente en la que el Poder Ejecutivo está impedido de actuar, o en una causa fenecida en la que también está impedido de actuar el Poder Ejecutivo. Esto no significa que la ley que existía no se puede transmitir una vez que hay cosa juzgada, Ujú, ujú. pero porque la prohibición está dirigida al Poder Ejecutivo. Por eso es que no lo puedo hacer por DNU, tendría que hacerlo por un proyecto de ley, además de todas las otras razones. Este agrega una nueva, que es el 109, y no he escuchado que se hablara mucho de eso. Totalmente, lo estoy leyendo en este momento, Doc. Lo estoy viendo mientras usted lo hablaba al 109 y dice, el presidente no puede dictar sentencias, resolver juicios o tomar decisiones que competen a los jueces y tribunales. Parece una cuestión recontra básica, pero el DNU va atenta en contra de eso, ¿no? Por la designación de jueces también. Incluso también las declaraciones que hace el presidente Milei respecto de la condena de la expresidenta Fernández de Kirchner, hablando de una causa como que se iba a cristalizar la prisión ya de la presidencia. ¿Por qué no se habla del 109? Esta mañana hacía la editorial y yo hablaba justamente de las cárceles sanas y limpias para restituir a los presos o a los privados de la libertad. Tampoco eso pasa, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que vine revisando que la Constitución no se están estableciendo como ley de leyes. Es que la Constitución, como ley de leyes, tiene normas que hay veces que yo pienso que del mismo modo que para muchos marxistas leer a Marx sería una experiencia inolvidable, para algunos jueces leer la ley y la Constitución sería también una experiencia inolvidable. ¿Mm? Amo su sarcasmo, Doc, pero digo, una experiencia, más allá de inolvidable, ojalá no se la olvidaran, pero por lo menos que tengan la experiencia de leer la Constitución, me parece. Después a mí me acusan de Bien. garantista y demás, ¿no? Pero El 109 justamente lo que establece es que no puede conocer en causas pendientes ni restablecer fenecidas. El Poder Ejecutivo, por supuesto que el Congreso podría dictar una ley que derogara la ley 25877, claro. pero a lo mejor resulta más caro hacerlo por ley que por DNU. Usted se refiere, no creo que se refiera al baligereo, ¿no? Pero digo, No, ¿cómo voy a pensar eso? por supuesto que no somos así nosotros. Amo su sarcasmo, Doc. Estamos con el doctor Arias Giver, el presidente de la Fundación Seatra Mendoza. Recientemente, el presidente de la Fundación Seatra San Luis, Luis Armesto, viajó al hermano país de Brasil y estuvo con el ministro de Trabajo. ¿Hay mucha diferencia en relación a la justicia laboral en Brasil, que son 300 palos, 300 millones de personas, con la justicia argentina, que somos 50 millones de personas? Y si hay, y si no las hay, ¿por qué hay diferencias o no? Bueno, hay diferencias que dependen de las tradiciones jurídicas. Ajá, Acá, por ejemplo, nosotros hemos permitido claramente que las corporaciones tengan mucho más peso que los ciudadanos. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿cuántos jueces le integran y cuántos representantes del pueblo lo integran? claro. ¿Cuántos abogados? O sea, ¿qué significa cada voto? Y no se olviden que también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el principio de igualdad de voto
en los cargos públicos. El Consejo de la Magistratura es un cargo público. Y si bien ponele que no se vota directamente, como propone Sheinbaum en México, lo que es claro es que el sistema del Consejo de la Magistratura, que divide en estamentos, tanto para los jueces, tanto para los abogados, tanto para los diputados, tanto para los senadores y tanto para los académicos, es inconstitucional, porque justamente altera la representación de un ser humano por un voto. Eso es lo inconstitucional. ¿Se acuerdan por qué se produjo la rebelión en la cancha de pelota paleta? A ver. ¿Por qué fue? No recuerdo. Estamos hablando de la revolución de 1789. Sí. Bueno, justamente tenía que ver con que cuando llama a los parlamentos, los 100 aristócratas elegían 100 delegados. Los 5.000 alto clero elegían ponerle 100 delegados. Y los millones de parisinos de a pie elegían 100 delegados. Y es ahí donde el abate Sieyès hizo ese famoso panfleto que se llamó ¿Qué es el tercer Estado? Y ese es el sistema que tiene nuestro Consejo de la Magistratura. Claro. Mientras lo sostengamos, y ese fue un gran error de la Constitución del 94, mientras no tengamos un régimen igualitario, aunque sea no para elegir los jueces, eso ya es otra discusión, pero por lo menos para constituir un órgano político como es el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial va a estar en manos de corporaciones. O sea, si tiene tanto poder los jueces, sucede lo contrario a lo que sucede, por ejemplo, con la teoría norteamericana. Por ejemplo, un dicho de los norteamericanos, que sea real es otra cosa, es que el juez es aquella persona que nada espera ni nada tema. Y para eso, por ejemplo, vos tenés prácticamente el mismo sueldo entre un juez federal de distrito y el juez de la corte. Claro. No hay lo que llamamos ascenso. Claro. Ahora, si en la Argentina no solo nos nombrás el ascenso, que es un residuo colonial español, sino que además hay diferencias salariales y a su vez que vos puedas ascender o no, va a depender de tus relaciones con tu corporación, lo que estás haciendo son formas de cooptación como régimen en que una sociedad nombra justamente a quienes van a ser los miembros de esa misma cofradía. Y así no hay forma de hacer una democracia o un poder judicial al servicio de la democracia. Aclaremos que siempre hay que decir poder judicial, no justicia. Del mismo modo que vamos al hospital, no a la salud. No a la salud, tal cual, sí, lo institucional. Ahora, Doc, pero si un juez ni siquiera tributa en Argentina, o sea, tiene diferenciaciones, digo, ni tributa ganancias, por ejemplo, ¿no? Digo, cuando un trabajador, no digo de nivel gerencial, por esta... se sacó el impuesto a la ganancia, se volvió impuesto a la ganancia. Digo, hay una diferenciación de clases, incluso. Y lo quiero decir de la mejor manera posible. Es peor, es una diferenciación estamental. Ahí está. Ahí está. Y esto es lo que le molesta a la clase social. Digo, es casi el voto calificado, ¿no? Gente que dice, no todos pueden votar porque no tienen el mismo nivel cultural que yo. Digo, hay un tamiz de clases que ha empezado a molestar en cierto sector de la sociedad, que es, por ejemplo, los jubilados. ¿Cómo puede ser que vayan los jubilados a reclamar y los universitarios no lo apoyan, o que vayan los universitarios y no vayan los sindicatos a apoyarlo? Digo, lograron esto con la batalla cultural de dividir los intereses y los derechos, pero de igual manera sacaron una hondanada de derechos a todos los sectores que no terminan de unificarse. ¿A qué se lo atribuye, Doc? En realidad yo te diría que no es un problema de clase, o sea, podemos hablar incluso de fracciones de clase. De hecho, una de las víctimas de este gobierno es la pequeña y media burguesía, o sea, los empresarios, grandes, medianos y pequeños. Claro. Que en un país que al mismo tiempo que es liberticida, es industricida, en la que nada se puede producir. Es más, te diría que con este dólar que estamos usando, hasta los productores agrarios están en crisis. Claro. Es más, un dólar pisado. Saber, con este dólar, claro, cómo hace para competir con el vino de Australia, de España o de Francia, el vino de Mendoza. Claro.
La soja ¿eh? brasileña. Pero obvio, pero todo este tipo de cosas, justamente lo que van a producir es que estamos construyendo y estamos derivando de un Estado en el que se abre a la sociedad civil, es decir, un Estado que tiene funciones de protección hacia todos los sectores para que pueda existir una sociedad civil, a un Estado que está fundamentalmente concebido como un aparato de coerción directo en favor de una fracción de clase. Está. Eso por un lado. Desde el lado de los expropiados, vos tenés sí problemas de diferencia de clases, o sea, no es lo mismo un trabajador, un cuentapropista que el dueño de una metalúrgica, Claro. aunque los dos van a morir de Menos del diferente manera. 50% de capacidad industrial instalada, doctor. No hay forma de defenderlo eso con una desocupación, una ocupación, digo, un crecimiento del Fijémonos en monotributo. Tierra del Fuego. Ni hablar de Tierra del Fuego, que escuché a una colega mía entrevistando a un muchacho del sindicato de metalúrgico de Tierra del Fuego, de la UOM, con quien nos solidarizamos, diciéndole, ¿pero a usted le parece que por solo 8.000 familias tengamos que comprar más caro los celulares todos los argentinos? Me pareció una hija de putés, perdón mi francés, ¿no? Pero me pareció una hija de putés comunicacional tremenda y supina y con una libertad, digo, con una libertad de praxis comunicacional tremenda. Es una batalla comunicacional, cultural. ¿Qué carajo está pasando, doctor, para que nos desunamos de tal manera para que vienen por los homosexuales? Yo no soy homosexual ni me preocupé. Digo, cuando vengan por mí recién voy a salir. Todos ¿Cómo los es? sistemas, todos los sistemas totalitarios, protofascistas, siempre han buscado la segmentación. Y ojo, que les digo que no es una segmentación incluso de clase, Ajá. es una segmentación en sectores y la creencia en, en que uno se salva solo. Porque lo único que tiene que hacer uno frente a un Estado que puede todo es ver cómo se le pide piedad. O sea, el mismo Spinoza, a quien por supuesto admiro, Ujú. decía que el arte que tienen los tiranos para gobernar a los pueblos consiste en darles miedo y esperanza. Ahí está. ¿Eh? Es decir, la esperanza de que si yo me voy y me arrodillo y lamo, como le sucede a varios gobernadores, me voy a lo mejor a salvar o me voy a hundir menos que los otros que se hunden más rápido. Y frente a todo eso, tenemos una dirigencia política que en gran medida se atornilla sobre situaciones pasadas, y no me estoy refiriendo a situaciones a dirigencias políticas provinciales en Ujú, particular, ujú, sino a dirigencias políticas nacionales, ujú, que están dispuestos a que se mantenga lo mismo y destruir todo lo que venga. ujú, ¿Mm? ujú. Esas personas que no quieren que aparezca lo nuevo. Y en realidad hay una situación de crisis. Y en la Sí. situación de crisis, lo viejo tiene que morir y lo nuevo tiene que nacer. Mientras tanto, aparecen esos monstruos, Lo, que Gramsci llamaba el fascismo. lo viejo funciona, Juan, decía el Tano Favalli en El Eternauta. Me, Sí, pero cuando hay una nueva situación, a ver, claro, vos no podés en una Argentina actual, que tenés situaciones mucho más complejas, estar recitando la doctrina peronista del 45 como hace Guillermo Moreno. por En ejemplo, ese caso, el gobierno se convierte en retrógrado, es una propuesta política retrógrada. Y a lo que eso, no podemos sí, es regalar justamente el futuro, ahí está. porque nosotros queremos el futuro, es el único lugar donde va a haber un futuro para cada ciudadano y cada ciudadana. Ujú. Pero también es un poco el Y en mensaje eso del gobierno tenemos que nacional, cuidarnos. ¿eh? Hay que sufrir ahora para que en el ¿Eh? futuro estemos bien. Es esto que decía usted de la propaganda casi de Goebbels, Sí, ¿no? claro, pero nadie cree que en el futuro vamos a estar bien. Absolutamente nadie. Los que están convencidos, los que saben que hoy están bien Claro. y están logrando ganancias que no lograrían de ninguna manera en otra situación. Porque saben perfectamente que lo que se está haciendo es hipotecar el país. Doctor, Hipotecar, sí, rematar. rematar, porque la Una hipoteca se cosita te paga. Sí, puedo plantear antes. sí, Vos recién dijiste hijo de putés. sí, ¿No te parece que en eso tenemos que aprender de las feministas? sí, claro, Y totalmente. decir que esto es una hijo de yutés. Claro, sí, sí. Esa gente que dice cualquier cosa en tanto se lo manden.
Un Totalmente. auténtico hijo de yuta. Hijo de Yuta, totalmente. Doc, usted está en Mendoza. Ayer lo escuchaba al intendente de Guaymallén, Mendoza, hablando de una magnífica obra vial, que es el nuevo nodo. Lo veía, me gusta nutrirme de varios sectores, más que nada en lo regional, y hablaba de su disputa con Cornejo y del concejal ebrio y bla, bla, bla. Seguramente está al tanto de una gran obra que van a hacer en el acceso este con los nodos para recircular con una inversión en dólares y el final de la entrevista, muy bien coordinada por el periodista, el colega, hablaba del peaje y de los costos que va a tener el peaje sin volcarlos, sin vincularlos. Digo, una obra que al ser una ruta nacional, la Ruta Nacional 7, el acceso este en este caso, debería ser por parte del gobierno nacional y no se tocó nada, ni por el periodista, ni por el intendente de Guaymallén, ni por el equipo comunicacional del gobierno provincial de Mendoza, respecto de la responsabilidad que tiene que tener el gobierno nacional de las rutas nacionales. ¿Qué opinión le merece la estructuración que se está haciendo en Mendoza de este relato coincidente con el gobierno nacional, sin ser de ese espacio, ya era Juntos por el Cambio, y que tengan un relato similar como pasa aquí en San Luis, Doc? Es que ese tipo de relatos similares tienen que ver justamente con el abandono de todas las banderas históricas de la Unión Cívica Radical. Es Ujú, decir, la Unión Cívica Radical, que yo sepa, de acuerdo por lo menos a lo que decía Alfonsín, y una gran tradición de gente ujú, con la cual uno ha brevado, como por ejemplo eh, Moisés Levenson, eh, incluso más contemporáneo, ujú. Storani, Freddy Storani cuando era joven, o Raúl Alfonsín, Ángelos en que Córdoba. decían que, claro, toda gente que pensaba a su manera, desde una posición muy republicana, construir una sociedad para todos. El Claro. radicalismo fue justamente una sociedad para todos. Ahora, cuando las conveniencias hacen que vos juegues para otro y creas justamente que con la esperanza a lo mejor te salvás y conseguís la reelección, entonces ahí tenemos problemas. Ujú. Estamos en comunicación con el doctor Arias Giver, de la presidente de la Fundación Seatra Mendoza, hablando de toda la problemática nacional en materia laboral. Por último, ya estamos casi sobre el tiempo, una percepción, hablaba de futuros recién, de futuros paralelos, si se quiere. Digo, dentro de estos futuros paralelos viene septiembre, provincia de Buenos Aires en las legislativas, octubre a nivel nacional en las legislativas también. ¿Qué opinión le merece lo próximo pasado en la ciudad autónoma de Buenos Aires como mensaje similar a lo que puede pasar? ¿Se puede repetir? ¿Puede haber una situación distinta en provincia de Buenos Aires? Y a nivel nacional, ¿cómo ven las elecciones legislativas? En tanto que hemos hablado de esto, de la problemática legislativa e institucional. Bien, si hablamos en serio, está clarísimo que no pueden 3 o 4 porteños intervenir las provincias. ¿Mm? Ujú, Empecemos pensando en Jujuy, en Salta, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene como antecedente también cómo fue cuestionado por pretender ser presidente el gobernador de La Rioja. ujú, ujú, ¿Eh? En Capital, pese a que sectores que están vinculados, por ejemplo, lo que se llama el movimiento Evita, que está ujú, vinculado a un sector que responde al máximo exponente, ¿eh? Este sector jugó en contra, ujú, haciendo la candidatura de Valmedina. Y si ujú. Gabriel Medina no se hubiera hecho el tonto, o sea, un Guillermo Moreno, que curiosamente aparece siempre el C5N, Claro, hubiera ganado Santoro. claro. 4 o 5 puntos Aún más. así se desequilibrara a la derecha. En segundo lugar, en cuanto al porcentaje de los que votaron, lo que hay que decir es que la derecha cayó. Es decir, esa derecha de Macri más Milei cayó. Salieron Ujú, primeros, pero no salieron primeros con el 50 y pico, 60% que salía siempre. No nos olvidemos que Capital Federal es un lugar muy gentrificado. Es decir, hay demasiada gente que considera que lo que es provincia es una especie... ¿Se acuerdan de ese dirigente de la Unión Europea que decía que había un jardín europeo y que fuera estaba la selva? Bueno, muchos porteños piensan así. ¿Eh? Entonces,
¿Qué va a pasar en provincia de Buenos Aires? Depende. ¿De qué? Depende, hey, depende en primer lugar de que el canibalismo Ahí y está. las ambiciones personales de quienes deberían entender que hay una música nueva Sí. dejen de obstaculizar la existencia de un partido. Es la autofagia Porque el peronista partido tradicional, ¿no? justicialista, lejos de ordenarse, se ha desordenado. Ujú, ujú. ¿Mm? Lejos de crecer, Y se ha si no, desparramado. Es la autofagia peronista tradicional. pero yo creo que hemos ido a cualquier nivel. O sea, hubo una persona que eligió, en lugar de ser la conductora del movimiento, pasó a ser la líder de una secta. ¡Opa! ¿Mm? O sea, si me querés que hable en serio, voy a hablar en serio. Sí, 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 no, no, clarísimo. Y me gusta esto, doctor, ¿eh? Y Me hay gusta una esto. gran diferencia entre... Yo particularmente soy peronista, ahora lo puedo decir con tranquilidad, no sé si se nota, Ujú. pero hay una gran diferencia. Hubo una declaración que fue sintomática. A los líderes no se los discute. ¿Mm? Bien, por supuesto que a un líder tipo Stalin no se lo discute. Claro. Pero los peronistas, que seguimos a Perón, y por supuesto que seguimos a Néstor, y reivindicamos los 12 años, sabemos que conducir es persuadir, no es Ujú. agarrar el látigo y conducir a Ujú. los latigazos. Ujú. Porque el movimiento peronista es fundamentalmente un movimiento popular y democrático. Cuando nos olvidamos que es un movimiento popular y democrático, tenemos lo que tenemos. Democrático principalmente, ¿no? Después será Ujú. popular en base a cómo lo comuniquemos, pero democrático en principio. Y lo democrático es abrir las puertas para que todos puedan participar, un cabildo abierto. Así es. Doctor, le agradezco muchísimo su predisposición. Metimos como 40, 50 minutos, más de 1000 personas han estado mirándonos en el streaming en vivo y mucha gente en la cadena de repetidoras. Seguramente lo molestaremos de nuevo de cara al octubre, para que nos cuente un poco la percepción de la hermana provincia de Mendoza, que está viviendo una linda problemática también en materia de crecimiento y de renovación de líderes peronistas también, y con el gran laburo que está haciendo la Fundación Seatra, que abrió hace muy poquito tiempo ahí en la provincia, ¿no? Así es. Y realmente, particularmente, creo que quien está haciendo el mejor laburo es la gente de San Luis. Bueno, los chicos están trabajando firme y están muchos ahí prendidos. Así que le agradezco muchísimo, doctor, y estaremos en contacto seguramente en lo próximo. Muy bien, nos veremos entonces. Hasta Un gusto muy luego. grande. Hasta luego. El doctor Arias River de la Fundación Seatra Mendoza, ex juez de la Cámara Laboral. La verdad que tuvimos una clase tremenda de derecho laboral en un ratito y también una clase tremenda de peronismo contemporáneo y peronismo de antaño. Amigos, amigas, hoy...